Secundaria tercer grado. Formación cívica y ética. Conociendo promotores de la cultura de paz. Bienvenidas y bienvenidas alumnos y alumnos de tercer grado de secundaria. Mi nombre es Nadia Jiménez y en esta sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética vamos a conocer algunas experiencias de promotores de la cultura de paz. Está con nosotros la profesora Norma Estela Leiva Sánchez. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Nadia. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, estimadas y estimados alumnos. Les envío un cordial saludo. Les recuerdo que es responsabilidad de todas y todos nosotros buscar situaciones óptimas y organizar nuestras actividades para lograr un bienestar responsable que permita disminuir los efectos del aislamiento social, para mantener nuestra salud mental y física y enfrentar el desafío de aprender a distancia. Antes de iniciar, les recuerdo que además de las medidas higiénicas, uso correcto de cubrebocas y lavado de manos constante, debemos afrontar los retos que día a día se nos presentan, organizándonos para mejorar nuestra productividad y aprender a distancia. Al protegerse, ustedes protegen a su familia y a las y los demás. En esta sesión, vamos a identificar experiencias de promotores de la cultura de paz a nivel mundial, quienes promovieron acciones pacíficas para oponerse a la cultura de la violencia, promovida por grupos que negaban el ejercicio de los derechos humanos a sus connacionales. La finalidad es comprender cómo la cultura de paz nos puede llevar a fortalecer la convivencia en nuestra sociedad. Para la sesión necesitarán un cuaderno de notas, su libro de texto y lápiz o bolígrafo. Si tienen discapacidad visual, preparen las hojas Ledger, el punzón y la regleta. No olviden anotar las ideas principales, dudas y reflexiones que surjan sobre este tema. ¿Listas y listos? ¡Comencemos! ¡Comencemos! Maestra, estaba viendo un reportaje sobre los países que han estado en guerra desde el 2020. Irak, Siria, Sudán del Sur, Somalia, Afganistán. Y aunque todos estos conflictos, sobre todo sus efectos en la población, son lamentables, me llama mucho la atención el conflicto bélico de Yemen, que por las luchas internas entre varios grupos armados que buscan obtener el poder de la nación, ha tenido como consecuencia, además de miles de muertos, desplazamientos forzados, inseguridad alimentaria, aumento del matrimonio infantil y una epidemia de cólera. Así es, Nadia. Yemen, país denominado bicontinental por estar situado entre el continente de Asia y África, inició una guerra civil como consecuencia de un golpe de Estado desde el 2014. De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, la guerra de Yemen está generando 4 tipos de crisis humanitarias. 1. Desplazamientos forzados. Más de 3 millones de yemeníes, aunados a 280,000 refugiados de Somalia, que llegaron a este país por las condiciones de violencia que vivían en su nación, quedaron atrapados al estallar la guerra civil. Estos grupos han tenido que abandonar la zona occidental porque en dicho lugar se sufren la mayoría de los combates. 2. Riesgo de hambruna. El año pasado, el 80% de la población necesitó asistencia alimentaria para sobrevivir, pues no había condiciones económicas para adquirir alimentos, además de que estos escasean. 3. Matrimonio infantil. De acuerdo a cifras proporcionadas por la ONU, esta práctica ha ido en aumento como consecuencia de la pobreza que vive la población y la costumbre de proporcionar una dote matrimonial, es decir, dinero que se utiliza para satisfacer las necesidades de la familia. 4.
epidemia de cólera. El cólera es una enfermedad intestinal aguda que provoca deshidratación y que puede provocar la muerte si no se trata de manera oportuna. Esta epidemia afectó a más de 1 millón de personas y causó la muerte aproximadamente a 2.700 personas. 1/3 de las víctimas mortales fueron niñas y niños menores de 5 años. En relación al tema, puedo citar una frase de Martin Luther King que decía: "No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena". Maestra, ante esta situación me pregunto, ¿será posible que en el mundo pueda evitarse tanto sufrimiento a personas inocentes? ¿De quién depende que haya paz entre las personas como entre las naciones? ¿La cultura de paz será la respuesta para acabar con la violencia? En el siguiente video veremos y podremos escuchar qué es la cultura de paz y qué relación hay entre la violencia y la paz. ¡Adelante! Veamos ahora qué es la paz. ¿Qué entendemos por este concepto? La paz, hay quienes lo definen de una manera muy sencilla, diciendo que es armonía de la persona consigo misma, con las demás personas y con la naturaleza. De esta manera estaríamos pensando en una paz, en ese sentido de armonía, de manera integral. Preguntémonos ahora, ¿qué se requiere para construir la paz? Si nosotros utilizamos 2 términos que son centrales para entender este concepto de paz en sentido positivo y amplio, hablaríamos de la justicia y la violencia. Si los colocamos a manera de balanza, vamos a ver que a medida que la justicia se incrementa y disminuye la violencia, nos vamos a acercar al concepto de paz que queremos generalizar. Ahora, ¿cómo podemos transformar las culturas de violencia en culturas de paz? Para ello, tendríamos que detenernos a analizar el concepto de violencia. ¿Qué se entiende por violencia? Si nosotros recurrimos a este esquema de un triángulo en el que colocamos en la parte visible de la violencia directa, que es la violencia que más fácilmente identificamos, que es la más común porque es la más evidente, por eso decimos está a la vista. Cuando nosotros vemos personas que discuten violentamente, que se agreden con golpes, que se agreden con amenazas, nosotros vemos claramente manifestaciones de violencia directa. Sin embargo, eso se encuentra solamente en la parte visible. Hay una parte que no vemos que está generando esas respuestas de violencia directa. Esa parte oculta la podemos identificar como violencia estructural y como violencia cultural. La violencia estructural no es visible. Esa violencia la conocemos por los efectos que tiene, porque vemos casos de pobreza, de marginación, de analfabetismo, de falta de salud, de falta de servicios educativos de calidad. Vemos todos esos efectos que tiene la violencia estructural. Y también tenemos la violencia que se genera a través de las instituciones por el autoritarismo, por sistemas injustos que están generando conductas o están propiciando conductas de respuesta violenta. Por otro lado, tenemos también de manera oculta la violencia cultural, que esta es muy aprendida desde la familia, en la escuela, que también tenemos que entenderla y ver cómo hay mitos, hay formas de divertirse en la sociedad que están justificando la violencia. Mitos como, por ejemplo, el machismo, que justifican la violencia directa. Entonces, estas 3 formas de violencia son las que tenemos que eliminar para lograr acercarnos a ese concepto de paz que queremos. Bien, pues para cerrar esta conversación, vamos a concluir señalando qué es o retomando el concepto de paz. La paz, decíamos, es estar en armonía con uno mismo, con los demás y con la naturaleza. Esta es una forma sencilla de entender, de comprender la paz. Nadia, ¿te pareció interesante lo que la maestra María de los Ángeles comentó referente a la cultura de paz?
La maestra lo dice de manera clara y sencilla. La cultura de paz es estar en armonía con uno mismo, con las y los demás y con la naturaleza. La definición que ofrece la Organización de las Naciones Unidas complementa lo que acabamos de ver y escuchar. La cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, buscando identificar las causas y solucionar los problemas mediante el diálogo entre las personas, los grupos y las naciones, teniendo en cuenta un punto muy importante, que son los derechos humanos. ONU 1999. Es así que para construir la paz debemos transformar los conflictos mediante el diálogo, la empatía, la creatividad y la no violencia como una estrategia esencial. Al respecto, recuerdo una frase de Mahatma Gandhi que decía: no hay camino para la paz es el camino. Este personaje es un caso ejemplar en el mundo de cómo luchar de manera pacífica. Dirigió el movimiento de independencia en la India con métodos de resistencia pacífica y no violenta. Maestra, somos seres sociales por naturaleza. Necesitamos vivir en sociedad, pero todos somos diferentes en nuestra forma de pensar y actuar. Muchas veces no nos ponemos de acuerdo o no compartimos los puntos de vista de las y los demás, su manera de vivir o de enfrentar ciertas situaciones, sobre todo cuando consideramos que nos afectan. Pero, de acuerdo a lo que revisamos en el video, se trata de buscar vivir en armonía con nosotras y nosotros mismos, las y los demás y el medio ambiente. Yo reflexiono acerca de todo lo anterior y me pregunto en verdad, ¿será posible vivir sin conflictos? ¿No es algo complicado? Por supuesto que no es algo sencillo. El conflicto es inherente a la convivencia, porque gran parte de nuestra conducta está determinada por la satisfacción de necesidades y logro de metas u objetivos, los que al cruzarse o ser incompatibles con los de las y los demás, generan confrontaciones entre personas o grupos humanos. Un conflicto es una situación donde personas o grupos están en desacuerdo, debido a que se advierte una incompatibilidad en lo referente a necesidades, intereses, aspiraciones o valores. El problema no es que exista un conflicto, sino la forma en que se trata de darle una solución. Depende de la perspectiva que se le dé. Puede ser utilizado para minimizar o desconocer los derechos de las y los demás, tratando solo de satisfacer necesidades o intereses propios. Pero también puede ser una oportunidad para forjar nuevas formas de entendimiento y desarrollar habilidades para la solución pacífica de los problemas, reconociendo la igualdad y los derechos de todas y todos en la búsqueda del bien común. La forma en que decidamos actuar está relacionada con la cultura o aprendizaje que, a lo largo de nuestra vida, hemos tenido. Como se mencionó en el video, la cultura de la violencia hace referencia a conductas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, pero puede ser sustituida por una cultura de paz. Para sustituirla, primero debemos analizar y reconocer aquellas situaciones que ocasionan violencia y actuar en consecuencia. Es decir, reconocer todo aquello que atenta contra la dignidad y derechos de todas y todos y cambiar nuestras actitudes, dar prioridad a ciertos valores, crear condiciones en donde las y los involucrados podamos generar un cambio. Acompáñenos a revisar el siguiente video, en el que nos muestran cómo grandes personalidades han podido solucionar de manera pacífica conflictos que afectaban a grupos a los que se les desconocían sus derechos. ¿Cómo lograr que todos vivamos en paz? La paz es una condición de la naturaleza humana, aunque parezca lo contrario. Todas las naciones se comprometen a la paz, la cual no solo es entendida como una ausencia de guerra,
la buena intención y las líneas de acción gubernamentales, sino también de que cada persona se ocupe del bienestar de los demás. Al respecto, todos tenemos deberes: buscar un ambiente agradable en familia y en otros ámbitos en los que nos desenvolvemos, como la escuela, la comunidad o el trabajo. Ser honestos y descartar la corrupción. Manejar un lenguaje adecuado cuando hablamos o discutimos con las personas. En la historia, encontramos individuos que han reflexionado sobre las diferentes formas de construir la paz. Otros han retomado estas ideas para actuar con inteligencia y sabiduría y resolver grandes conflictos apartándose de la violencia y logrando la paz en sus naciones. En la historia han existido grandes personajes que han luchado pacíficamente en contra de la violencia y la discriminación que vivieron sus pueblos. En algunos casos, el trabajo que han realizado en favor de promover la paz en el mundo ha motivado que se les entregue el Premio Nobel de la Paz. Es el caso de Nelson Mandela, quien nació en Sudáfrica el 18 de julio de 1918 y murió en diciembre del 2013. Mandela se graduó como abogado en Johannesburgo. Organizó innumerables protestas contra el régimen del apartheid, un sistema de segregación racial que consistía en la discriminación total hacia cualquier persona que no fuera blanca. Producto de este régimen, se aprobaron 317 leyes que, entre otras cosas, prohibían a las personas negras votar, compartir espacios o habitaciones con personas blancas y el matrimonio entre blancos y negros. Vivió encarcelado 27 años. Fue elegido democráticamente presidente de Sudáfrica y en 1993 se le otorgó el Premio Nobel de la Paz. Él decía: si quieres hacer la paz con tu enemigo, tienes que trabajar con él. Entonces se convierte en tu compañero. Mandela estaba convencido de que a través de la reflexión, el respeto y el reconocimiento de los derechos de todas y todos y el deseo de cambiar, era posible terminar con el rechazo, la discriminación y la violencia. Yo conozco la historia de Rigoberta Menchú Tum, quien nació en El Quiché, Guatemala, el 9 de enero de 1959. Es de origen maya-quiché. La comunidad en la que vivía fue víctima de la represión del régimen guatemalteco y de 400 habitantes con que contaba, solo quedaron 12. Mataron a sus padres y hermano. Aprendió el idioma español de manera autodidacta. Ha vivido exiliada en nuestro país desde 1981 y ha denunciado a nivel internacional la situación por la que atraviesan sus compatriotas indígenas. Se convirtió en la primera indígena guatemalteca en participar en la ONU para la reivindicación de los derechos humanos de las y los indígenas de su país. A este respecto comentaba: la paz es hija de la convivencia, de la educación, del diálogo. El respeto a las culturas milenarias hace nacer la paz en el presente. Por estas acciones, en 1992 se le otorgó el Premio Nobel de la Paz. No solo las personas deben luchar para apartarse de la violencia, también las naciones tienen que comprometerse a una cultura de paz a través de la democracia, sistema de gobierno y formas de vida que reconozcan las libertades y la dignidad humana, tomando decisiones que respeten y valoren las diferencias, la pluralidad, inclusión y tolerancia, con beneficios para todas y todos como humanidad. En la realidad, no siempre sucede esto. De hecho, en la Primera y Segunda Guerra Mundial se vieron violentados los derechos humanos de habitantes de distintos países del mundo. Por eso, han surgido organizaciones a nivel internacional, cuyo objetivo es velar por la satisfacción de necesidades básicas y protección de los derechos de toda la humanidad. En el siguiente video, reconoceremos algunas de las organizaciones de paz que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial para velar por el cumplimiento de los derechos humanos. La recién creada Organización de las Naciones Unidas fundó organismos alternos que atendían aquellas severas problemáticas que la guerra dejó como consecuencia.
Tenemos, por ejemplo, las grandes crisis alimentarias derivadas por la devastación de campos de cultivo. Se creó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO por sus siglas en inglés. Los resultados cruentos de la guerra también dejaron miles de niños y niñas en el desamparo, sin acceso a la educación o a servicios de salud, por lo que se creó en 1946 el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez, la UNICEF. También se creó la ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que se planteó el objetivo de proteger los derechos de la población que emigró de sus países de origen debido a la inseguridad que generó la guerra. Aunque de reciente creación, pero con antecedentes en los juicios a los líderes nazis y japoneses que incurrieron en acciones genocidas, se creó la Corte Penal Internacional, que tiene la facultad de investigar a quienes hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos. ¿Cuáles son las principales problemáticas actuales que atienden los organismos de paz? A pesar de los esfuerzos por atenuar el impacto de estas problemáticas, aún prevalecen en la actualidad altos índices de pobreza, marginación y violencia, derivados de conflictos regionales y en los que los organismos de paz trabajan intensamente para contenerlos. Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, por sus siglas en inglés, se calcula que hay alrededor de 300,000 niñas y niños soldado en el mundo y se les obliga a atestiguarla o se les lacera con la violencia que viven en la guerra. Lamentablemente, por la pobreza y la presión social, muchas y muchos menores ven violentados sus derechos. Organismos de paz como la Corte Penal Internacional y la UNICEF brindan apoyo para mejorar sus condiciones de vida. Pongamos a prueba nuestros conocimientos. Elaboren un caligrama sobre lo que significa para ustedes la cultura de paz. ¿Pero qué es un caligrama? Es un poema cuya presentación escrita recurre a una imagen relacionada con el contenido mismo, creado por el poeta francés Apollinaire en 1918. También es denominado poesía visual. En él, la tipología sirve para delinear el contorno de una figura con el texto mismo del poema. Para realizarlo, primero deberán escribir un poema o texto en prosa relacionado con lo que piensan sobre la cultura de paz. Después, realicen un dibujo o utilicen una imagen que represente o se relacione con el contenido de lo que han escrito. El dibujo o imagen deberá estar trazado a lápiz muy tenuemente. Por último, escriban sobre su composición el trazo de su dibujo o imagen. Habrán creado un caligrama. Si tienen una discapacidad visual, pueden sustituir el caligrama por una composición, la cual grabarán con el ritmo que más les agrade. Cultura de paz, cultura de paz, cultura de paz. Antes de concluir, recordemos las preguntas planteadas al inicio de la sesión y respondamos. ¿Será posible la paz en el mundo? Por supuesto que es posible, aunque no es algo fácil. Las condiciones de violencia que se viven en todo el mundo han sido creadas por la humanidad, que no ha podido dar una respuesta pacífica a los conflictos que por diversas razones han surgido. Por lo que, al ser una respuesta generada por las personas, puede ser cambiada desarrollando alternativas pacíficas con base en la empatía, la inclusión y el reconocimiento de las y los otros. ¿De quién depende que haya paz? Es responsabilidad de todas y todos tanto mantener como propiciar el diálogo, el respeto y la tolerancia, poniendo especial énfasis en el reconocimiento de la igualdad y los derechos humanos. Para brindar alternativas de solución, tomando acuerdos que beneficien a la humanidad. Es importante anteponer en todo momento un trato digno y el bienestar de las personas, dejando de lado intereses propios en aras de un bien común. ¿La cultura de paz será la respuesta para acabar con la violencia? Si todas y todos, personas y naciones,
fomentamos la cultura de paz, podremos vivir en un clima de respeto y armonía, erradicando las diversas manifestaciones de violencia. Recuerden que para seguir aprendiendo pueden consultar su libro de texto de formación cívica y ética. No olviden compartir lo que aprendieron en esta sesión con su familia y gente cercana. También pueden invitarles a evaluar sus actitudes y la forma en que su comportamiento contribuye a enfrentar los desafíos mundiales como ciudadanas y ciudadanos globales que somos. Nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima! Adiós, maestra. Adiós. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.